significaba la palabra obispo y pastor, y estuvimos mirando quiénes son los que pueden enseñar dentro de la iglesia. Hoy vamos a respondernos una pregunta, y es: ¿cómo o quiénes son los que deben escoger los líderes dentro de la iglesia local? Si nosotros vamos a mirar la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a encontrar con dos modelos en la forma de elegir a los oficiales dentro de la iglesia local. Uno de estos dos modelos es la selección por autoridad más alta, y la otra forma de elegir o escoger un anciano es hecha por la congregación, o la que nosotros conocemos como el gobierno congregacionalista. Si nosotros miramos las iglesias en su gran mayoría, su forma de elegir a sus gobernantes, casi siempre ellos lo hacen es por autoridad más alta, como nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, o en el caso de los pentecostales unicitarios, los testigos de Jehová. Todas estas iglesias, sus líderes los nombran casi siempre por autoridad más alta. E incluso nosotros vamos a encontrar dentro de algunos sectores de la iglesia cristiana o dentro de la iglesia protestante que aún hacen esto, que eligen a sus líderes por autoridad más alta. Aunque sabemos o debemos conocer que este sistema de autoridad más alta, lo que ellos tienen en cuestión es que ellos dicen que ellos eligen por autoridad más alta, es porque ellos son los representantes de Cristo y la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia son los representantes, entonces por eso ellos pueden elegir a los que deben de reemplazarlos a ellos. El problema con esta forma de elección de ancianos es que no encontramos una verdadera parcialidad, y personas que en realidad puedan llegar a tener los dones que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia, pueden llegar a ser desechadas cuando son elegidos por autoridad más alta, ya que en el sistema de elección de un anciano por autoridad más alta, lo único que más que se tiene en cuenta es lo que piensa la persona que va a elegir a otro pastor dentro de la iglesia. Y a la iglesia lo que le hace es que se le impone un pastor. Por eso la mayoría de las iglesias que tienen este modelo, el candidato al pastorado lo que tiene que hacer es tratar de agradar a la persona que está arriba de ellos, o agradar a los ancianos que lo van a escoger a esta persona. A diferencia del nombramiento por autoridad más alta, en la mayoría de las iglesias protestantes, o sea, las iglesias cristianas, los oficiales de la iglesia son nombrados por la iglesia local o por un grupo de personas dentro de la iglesia local, la que nosotros conocemos como los miembros de la iglesia local. Incluso podemos ver esta forma de elección de ancianos, aun cuando el gobierno de la iglesia puede variar en diferentes maneras. Aunque nosotros sabemos que en este tema no encontramos en las Sagradas Escrituras un pasaje que sea decisivo, donde nos muestre verdaderamente la forma como se debe elegir a un anciano, esto no lo encontramos en la Escritura, pero lo que nosotros sí encontramos en las Escrituras son las características y las cualidades que una persona debe tener para llegar a ser un anciano de la iglesia de Cristo. Por eso debemos ser pacientes cuando nosotros vayamos a nombrar a nuestros ancianos, y lo que nos debe interesar mucho más es que el candidato cumpla con los requisitos que nosotros encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1:5, del 5 al 9, porque nos vamos a encontrar siempre con estos dos sistemas de elección de ancianos. Incluso dentro de la iglesia de Cristo también vamos a encontrar estos dos sistemas. Mas sin embargo, voy a explicar varias razones por las que parecería muy apropiado que los oficiales de la iglesia local, como el anciano, diácono o el pastor, deben ser elegidos o por lo menos afirmados o reconocidos de alguna manera por toda la congregación local.
Por eso, como creyentes, al momento de elegir a nuestros maestros o destituirlos, nosotros no debemos de tener en cuenta en ningún momento las leyes de los hombres o los derechos que los hombres le han dado, ni siquiera tampoco las costumbres ni las tradiciones de hombres, ya que nosotros podemos encontrar con muchos falsos maestros que son maestros por artimañas. Lo que siempre a nosotros nos debe interesar al momento de nosotros elegir a nuestros ancianos es qué es lo que verdaderamente nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces vamos a dividir este estudio en dos puntos. El primer punto es la responsabilidad del creyente al escuchar. Por eso es necesario e importante conocer que cada persona como creyente también es responsable de todo lo que escucha dentro de la iglesia. Por eso, como congregación debemos y tenemos la obligación y el derecho nosotros de escoger a nuestros ancianos, porque ellos son los que en realidad nos están mostrando el camino hacia el Señor. El Señor Jesucristo nos dijo ahí en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y ahí en el mismo capítulo 10, en el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el versículo 8 nos dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Por eso una de las primeras cosas que nos está diciendo el Señor Jesucristo en estos pasajes que acabamos de leer es que como creyentes tenemos la potestad de juzgar la doctrina que nosotros estamos escuchando. Entonces podemos nosotros revisar si lo que se nos está enseñando verdaderamente es conforme a lo que dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo no manda esto ni a 2 ni a 3 creyentes, sino manda a todos los creyentes a revisar si lo que se está enseñando dentro de la iglesia es verdaderamente conforme a la Escritura. El Señor Jesús no nos está diciendo en este pasaje que esto es solamente para las personas que solamente están estudiando la Biblia. Esto es una responsabilidad para todos los creyentes que somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos juzgar y tenemos a la vez una responsabilidad si lo que se nos está enseñando verdaderamente se nos está enseñando la palabra de Dios o no se nos está enseñando la palabra de Dios. Aunque sabemos que todo el mundo puede enseñar, pero sabemos que las ovejas del Señor son las únicas que pueden dar un veredicto si lo que se está enseñando es palabra de Dios o no es palabra de Dios, y si las ovejas están siguiendo verdaderamente a Cristo o están siguiendo a un extraño. Nosotros sabemos que en este momento nos vamos a encontrar con un sinnúmero de sectas y que hacen muchas cosas, dan nuevas revelaciones. Aunque nosotros no estamos de acuerdo con estas cosas, lo que nos debe interesar a nosotros es que si verdaderamente nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios, entonces nos corresponde juzgar si algo es correcto o no es correcto. Y los que tienen la palabra de Dios, ellos deben enseñar para que los demás cedan ante la palabra de Dios. Porque sabemos que el mundo se rebela contra todo contra lo que Cristo ha enseñado, pero las ovejas son responsables y nadie les puede quitar el derecho de ellas juzgar la doctrina, ya que una persona que enseña herejías y actúa en contra de la palabra de Dios, y esta persona se le considera un anticristo porque está en contra de la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo también nos dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que nosotros miramos acá en este pasaje es que ni los profetas, no son los profetas, ni los ancianos, ni los teólogos los únicos que se le atribuye el derecho de juzgar, sino a todos los discípulos del Señor. Debemos siempre juzgar lo que se nos enseña, y en realidad debemos nosotros examinar verdaderamente lo que
lo que se nos está enseñando y compararlo con la Escritura, porque si nosotros no sabemos qué es lo que dice la Escritura, ¿cómo nosotros nos podemos guardar de un falso profeta cuando nos viene a enseñar la Escritura? Recordemos que los falsos profetas no vienen con una carta de presentación como falso profeta, y tampoco los falsos profetas no se encuentran en los que simplemente oyen la palabra de Dios, sino que los falsos profetas los encontramos en aquellos que siempre están enseñando. Por eso siempre debemos ser fieles a las Escrituras y examinar nosotros mismos si se nos está enseñando la palabra de Dios o no se nos está enseñando la palabra de Dios. Y todo lo que se enseña siempre debe estar sometido al juicio de los oyentes. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en 1 Tesalónicas 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Pablo nos está diciendo que debemos examinar todo lo que se nos enseña con la Escritura, si lo que se nos está enseñando es conforme a la Escritura o no es conforme a la Escritura. Todos los cristianos somos jueces unos de los otros, y todos por eso también debemos someternos unos a los otros. Por eso donde hay una comunidad cristiana que posea el Evangelio de Cristo, tiene no solo el derecho y la potestad, sino también ellos tienen la obligación de predicar el mensaje de salvación, porque cuando no se predica el mensaje de salvación, lo que está en juego es la salvación de las almas. En conclusión, podemos decir que los creyentes tenemos siempre la responsabilidad de escuchar y de examinar siempre todo lo que se nos enseña a la luz de las Escrituras, y esa responsabilidad de escuchar también nos hace responsables al momento de nosotros elegir a los gobernantes de la iglesia, porque no elegimos a un oficial dentro de la iglesia porque es muy querido, sino porque está enseñando la palabra de Dios. Vayamos a nuestro segundo punto, la responsabilidad de la congregación al conocer el candidato. Por eso vamos a ir al Nuevo Testamento, donde nosotros nos vamos a encontrar con varios ejemplos donde los oficiales de la iglesia efectivamente fueron escogidos por la congregación y afirmados por los líderes de la iglesia. Vayamos a Hechos 6, versículo 2. Dice la Escritura ahí en Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En este pasaje los apóstoles ellos mismos haber elegido los servidores, por ellos mismos ser apóstoles. Mas lo que vemos es que ellos solo se limitaron a mostrar las características y requisitos que debería poseer una persona, en este caso para llegar a ser un diácono de la iglesia local. Y estos requisitos que debería tener una persona para ser un diácono de la iglesia local, como nos muestra acá el pasaje, nos dice que sea un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos son los requisitos que los apóstoles estaban mostrando para elegir a los diáconos, a los primeros diáconos de la iglesia. Entonces, por eso ahí al principio del versículo dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos. Entonces, y estos discípulos lo que hicieron fue presentarle a los apóstoles, a quienes los apóstoles orando le impusieron las manos. Aquí lo que vemos es que la misma iglesia fue la que escogió a los 7 primeros diáconos, y los apóstoles lo único que hicieron fue confirmar a los que la congregación ya había escogido. Lo que vemos es que los apóstoles no eligieron ellos mismos, sino que fue la congregación la que eligió.
Por eso dice, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que encárguense esta responsabilidad. Como vemos, esta selección inicial de estos hombres fue hecha por toda la congregación, y los apóstoles lo único que hicieron fue reafirmar a estas personas. De igual manera, cuando se escogió también el reemplazo de Judas para que fuera contado entre los 12 apóstoles, toda la congregación de 120 personas fueron los que también lo eligieron, como nosotros vemos ahí en Hechos 1:15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y estas 120 personas lo que hicieron fue una selección inicial de 2 personas, y el Señor fue el que escogió a cuál era el que debería nombrar, como dice ahí en el verso 23, que hay las 120 personas reunidas, dice, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Lo que encontramos en estos 2 pasajes es que tanto a los diáconos como al apóstol Matías fue la congregación, fue participante en la elección de esto, tanto de los diáconos como también del apóstol Matías. De igual manera vemos que al final del concilio de Jerusalén, también la iglesia primitiva tuvo parte con los apóstoles y los ancianos para enviar un representante para que llevara las decisiones que había tomado el concilio de Jerusalén ahí en Hechos 15. Y nosotros también vemos que los apóstoles y los ancianos, de un común acuerdo con toda la iglesia, ellos enviaron sus representantes ahí en Hechos 15:22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Acá nos está diciendo que toda la iglesia estaba de acuerdo con los apóstoles y los ancianos, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales de entre los hermanos. Esto lo hicieron toda la iglesia de un común acuerdo con los apóstoles y los ancianos. Incluso todavía más, cuando algunas de las iglesias también enviaron una ofrenda a Pablo para que el apóstol Pablo la llevaran a Jerusalén, la iglesia también en un común acuerdo envió un representante, como nos dice Pablo. Las iglesias lo escogieron para que nos acompañara cuando nosotros llevaba la ofrenda. Y ahí en 2 Corintios 2:18 nos dice, y enviando juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces lo que vemos es que toda la iglesia participó en estas decisiones de enviar a estas personas. Incluso alguna persona podría objetar diciendo que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en todas las iglesias, como nos enseña Hechos 14, versículo 23, y dicen, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De igual manera, el apóstol Pablo también le dijo a Tito que nombrara ancianos en todas las ciudades de Creta, ahí como dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si nosotros miramos estos pasajes superficialmente, esto pareciera más semejante, por ejemplo, al sistema pentecostal o anglicano o católico, más que una elección congregacional como lo estuvimos viendo. Mas, sin embargo, incluso si nosotros miramos estos versículos, no necesariamente implica que los apóstoles o Tito o Timoteo hicieran una elección ellos solos, ya que ciertamente podía incluir una consulta congregacional. Incluso antes de ellos nombrarlos, tenían que haber tenido un consentimiento de toda la congregación antes de ellos hacer un nombramiento oficial. Debemos de tener muy en cuenta que por esa misma razón fue que Pablo
dio una serie de características que debería tener un líder dentro de la iglesia local. Y estas características nosotros, como sabemos, las encontramos en Tito y en Timoteo, y que ellos deberían de tener muy en cuenta esto cuando ellos fueran a escoger los líderes de la iglesia. Si una persona no cumplía estas características, pues no podía ser miembro de la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo nos dice ahí en Timoteo 3, en el capítulo 2, que dice que una persona sea irreprensible, también nos enseña que no puede ser tampoco una persona nueva, y también nos enseña que es una persona que debe tener un buen testimonio. Estas son características que debe conocer toda la iglesia, y la misma iglesia debe saber a quién se va a nombrar como anciano. A una iglesia no se le puede imponer un anciano. Entonces todas estas son características que deben de conocer todos los miembros de la iglesia local. Recordemos que tanto Tito como Timoteo, ellos se encontraban dentro de las congregaciones y debían de conocer de primera mano que si estas personas reunían estos requisitos para ellos poder ser ancianos, antes de ellos llegar a nombrarlos como ancianos de la iglesia. Otra razón por la que nosotros podríamos decir que la participación congregacional, esto en la selección de oficiales dentro de la iglesia, es que también toda la autoridad final descansa en toda la iglesia como un todo, y no solo en los oficiales de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros miramos cuando estuvimos estudiando la disciplina eclesiástica, antes de llegar a nosotros a hacer la excomunión, esto, cuando se aplica la excomunión, debe de saberlo toda la iglesia. Por eso dice en Mateo 18:17, díselo a toda la iglesia. Y la excomunión es el acto de que alguien es separado de la comunión de la iglesia, y esto se debe hacer es cuando toda la congregación está reunida, como nos dice 1 Corintios 5:4, cuando aquí van a expulsar a este hombre de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, evidentemente, esto lo hace es toda la congregación entera, para que toda la congregación quede enterada de que la persona sea expulsada de la congregación. Otra consideración que nosotros debemos de tener en cuenta, que no es totalmente concluyente o afirmante, es que el hecho de que las epístolas son escritas y no son escritas a toda la congregación, y no son escritas a los dirigentes de la iglesia, sino son escritas para toda la congregación. Y nosotros vemos es que los apóstoles se relacionaban directamente con la congregación por medio de los oficiales. Entonces los apóstoles se relacionaban también con la congregación, y no se relacionaban solamente con los oficiales de la iglesia local, sino con toda la congregación. Una razón práctica que nosotros podemos mencionar es que si la congregación entera selecciona a los oficiales de la iglesia, los oficiales de la iglesia van a tener una mucha mayor responsabilidad delante de toda la congregación. Porque si nosotros miramos a través de la historia, nos daremos cuenta que siempre la doctrina falsa primeramente va a entrar por los teólogos, después va a entrar por los pastores, y últimamente después va a entrar por los laicos, que son los que están estudiando la escritura. Entre tanto, si los dirigentes empiezan a descarriarse en la doctrina o en la manera de ellos vivir, no hay una elección por parte de toda la congregación. Entonces la iglesia no tendría un poder como un todo para ella poder sujetar las riendas de la congregación y revertir esta situación, ya que la iglesia sería frágil y por esta razón se podría dividir muy fácilmente. Pero cuando los oficiales son elegidos por la iglesia local, entonces hay un sistema de verificación
y balance, porque la autoridad gobernante que la iglesia tiene y que la iglesia gobierna como un todo y la iglesia también como un todo puede tomar las decisiones. Aunque las escrituras no ordenan específicamente un sistema para nosotros escoger a los oficiales de la iglesia, parecería más sabio tener un sistema por el cual toda la iglesia tiene un papel significativo y un papel significativo cuando ella vaya a seleccionar en el reconocimiento de los oficiales de su iglesia. Tal vez esto se pueda hacer mediante un voto congregacional o mediante un proceso que se requiera que toda la congregación reconozca a estas personas antes de que ellos puedan tomar un cargo de posición como oficiales dentro de la iglesia local. Nosotros podemos concluir por estos pasajes primeramente que la forma más adecuada para nosotros elegir a los oficiales de la iglesia sería el modelo congregacional. Primeramente porque los ancianos deben cumplir ciertamente requisitos y la comunidad debe reconocer que esta persona verdaderamente está cumpliendo estos requisitos, porque lo que verdaderamente se encuentra en juego es la salud espiritual de todas las personas que están escuchando. Y segundo, porque los miembros también son los responsables de ellos escuchar y juzgar lo que se enseña, porque si sé que en realidad me están enseñando a mí doctrina falsa, yo también soy responsable delante de Dios, porque no estoy siendo alimentado con la palabra de Dios. Aun cuando a mí me están enseñando doctrina falsa y sé que es doctrina falsa, yo también por esto soy responsable delante de Dios. Bueno, vayamos a alguna duda, pregunta.